modernas. Son las 7:16. Vamos desarrollando el tema que les anticipé hace unos instantes respecto al nivel de informalidad laboral en la cual se encuentra el 55.3% de la clase media trabajadora en el país. Y el incremento que además se dio del 2022 al 2023 según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. En la comunicación estamos con Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Señor Chávez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Por favor, denos más detalles de este estudio que desarrollaron ustedes en la cual grafica en la cifra dura y pura que el 55.3% de la clase media de trabajadores del país se encuentran en situación de informalidad. Bien, nosotros lo que hacemos es una estimación de cuántos trabajadores tienen un ingreso que los califica como clase media siguiendo los estándares internacionales, ¿no? Pero vea, recuerde que ya el 75% de los trabajadores en general en el Perú son de clase media, ¿no? O sea, 3 de cada 4 trabajadores de los 17 millones que es la fuerza laboral son informales. Y en el caso del puntual de la clase media, estamos hablando que son 3,6 millones de un total de 6.5 millones que pertenecen a esta clase social, ¿no? Y cuando hablamos de estándares internacionales que no se están cumpliendo con esos trabajadores, ¿exactamente a qué estándares se refiere? Bueno, es un rango que se señala que por persona tiene que ganar entre 14 y 81 dólares diarios, medidos medidos en términos de paridad de poder de compra, que es la metodología que se aplica, y lo que uno hace es transformar esos dólares a soles mensuales por hogar, no por persona, por hogar, y en este cálculo nos sale un rango entre 3.000 y 18.000 soles, el ingreso familiar, no por persona, el ingreso familiar para ser considerado como clase media, ¿no? Ya. ¿Y aquellos que no están bajo ese rango de ingresos económicos están fuera de la clase media entonces? Claro, la gran mayoría que está por debajo de este ingreso son o dos posibilidades, o pertenecen a la clase vulnerable o están en pobreza, ¿no? Entonces, la clase vulnerable es aquella que no cae en pobreza, pero está ligeramente por encima, un ingreso por encima que no lo califica como pobre, pero que tampoco le alcanza para ser considerado como clase media, ¿no? El mayor porcentaje de la población en el Perú está en este rango, ¿no? Diríamos 65% de la población peruana está entre pobreza y vulnerabilidad. Claro, pero el hecho mismo de estar siendo parte de la informalidad laboral ya te convierte en una persona vulnerable en estos momentos, por la propia precarización del trabajo. Sí, es cierto, ¿no? Trabajar en el sector informal, incluso, es lo importante, incluso teniendo un alto ingreso, usted lo acaba de decir, ¿no? Es vulnerable, digamos, porque no es un ingreso seguro, porque no es un ingreso estable. Por ejemplo, en época de pandemia fue el segmento más golpeado, ¿no? Porque es la gente que trabaja en el día a día, no tiene derechos laborales. Entonces, esas condiciones los convierte vulnerables ante cualquier crisis que pueda ocurrir en la economía, ¿no? ¿Y esos riesgos cómo se podrían traducir de forma directa en la clase media que está dentro de ese estudio que desarrollaron ustedes como Cámara de Comercio? A ver si entendí, la pregunta es... O sea, ¿cómo impacta los riesgos dentro de los trabajadores informales? ¿Cuáles son los principales riesgos que ellos están corriendo de manera constante? Bien, lo primero es que el ingreso no es como en el lado formal algo seguro. Su actividad mayormente informal hace que estos ingresos se puedan perder o disminuir inmediatamente, es lo que estaba mencionándole hace un momento.
Luego los trabajadores mismos no tienen seguridad social, no tienen derechos laborales, no tienen un ahorro para una pensión de jubilación. Esas distintas características que vamos detallando son las que convierten en riesgo esta categoría, ¿no? Además que pueden obtener un ingreso laboral que lo califica como clase media, pero las posibilidades de crecer en ese puesto de trabajo o de desarrollarse aún más en ese puesto de trabajo son más restringidas, ¿no? Porque hay menor posibilidad de acceder a financiamiento. Si accede a financiamiento será un monto limitado y a un costo más elevado. Las posibilidades de desarrollar de su capital humano también están limitadas por estar desempeñándose en el sector informal. Y si del 2022 al 2023 sería un incremento de 186,000 trabajadores dentro de este universo de informalidad en la clase media trabajadora del país, ¿esa tendencia se mantiene del 23 al 24? ¿Podríamos ver un mayor número de trabajadores siendo parte de esta informalidad laboral? Sí. 186,000 en términos relativos, digamos, es bajo, digamos, ¿no? No ha habido un gran cambio en el tamaño de la clase media laboral informal, ¿no? Pero sí es correcto indicar que se corre el riesgo que esto aumente. ¿Por qué razón? Porque en los 3 primeros meses del año la creación de puestos de trabajo formales por parte del sector privado han caído, ¿no? Ya desde el año pasado se veía que la creación de empleo formal del sector privado iba decreciendo paulatinamente, y eso lo ha advertido la Cámara de Comercio hace varios meses, ¿no? Se está creando menos empleo formal privado. Ya ahora en estos primeros meses del año, no es que se crea menos empleo formal, sino que el empleo formal en el sector privado está cayendo, lo que va a llevar a que la clase media informal y en general el empleo informal estaría creciendo este año también, si es que no se revierten estas condiciones del primer trimestre del año. Claro, y si usted nos dice que el empleo formal está decayendo, no quiere decir necesariamente que las empresas se estén cerrando, sino que muchas empresas formales están recurriendo a la informalidad, ¿o me equivoco? O no están aumentando la planilla, porque no hay posibilidad de crear empleo cuando un país tiene un bajo crecimiento, ¿no? No tiene sentido para cualquier empresa formal incrementar el número de trabajadores si es que no vemos una posibilidad de producir más y vender más. Entonces, como el crecimiento económico es bajo, va a ser difícil que el empleo formal privado crezca, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en promedio los ingresos laborales en el sector privado habían estado creciendo, pero ya en estos últimos meses no. Pero sí el ingreso laboral que se paga en el sector formal privado sería incrementado. Señor Chávez, para terminar, ustedes encontraron como Cámara de Comercio, como instituto que hizo este estudio de la informalidad laboral de la clase media en el país, ¿encontraron alguna salida, alguna hoja de ruta que podría implementarse para revertir este problema de precariedad laboral? No necesariamente, perdón, no es en este estudio, ¿no? Pero sí la Cámara tiene claramente una agenda que necesitamos primero para reactivar la economía, ¿no? Necesitamos reactivar la economía y necesitamos un crecimiento económico sostenido, porque una de las consecuencias de la informalidad laboral es que va afectando la productividad y la competitividad del país. Entonces necesitamos lo que se llama una reforma de corto plazo y una reforma de largo plazo, ¿no? En cuanto a la reforma de corto plazo, hay que impulsar claramente la inversión privada, que como sabemos, por ejemplo, en los últimos 10 años la inversión privada ha caído en 5 años. Necesitamos impulsar grandes proyectos, fuertes proyectos relacionados al Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad
sostenible, hay proyectos planteados que van a ser importantes, que van a contribuir al crecimiento económico y a la generación de empleo formal, ¿no? Hay que impulsar la reforma de competitividad y productividad, que es la agenda de largo plazo. El potencial de crecimiento del país, la capacidad del país de crecer es menos del 3% anual, ¿no? Entonces, hemos retrocedido mucho en los últimos 10 años, y las reformas, la reactivación de corto plazo que queda en manos del Banco Central, del Ministerio de Economía, más las reformas de largo plazo relacionadas a la competitividad y a la productividad, van a permitir, primero, que la pobreza se reduzca como ocurrió entre el 2004 y el 2016, ¿no? Y también el crecimiento de una clase media concentrada en un mayor empleo formal. Perfecto, señor Chávez. Muchas gracias por la comunicación alcanzada. Muchísimas gracias. Ha sido Oscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Son las 7:00.